Estados Unidos vive los días más caóticos de su historia. Escenas de perversión moral y violencia son el pan de cada día en este país que hasta hace poco era el faro que iluminaba el mundo. ¿Cómo llegó hasta aquí? La respuesta podría estar en una antigua profecía. En 1973, el pastor David Wilkerson recibió una visión sobre el futuro de esta nación y los tiempos del fin. Con sumo detalle describió 5 aterradoras predicciones que explican la decadencia del que una vez fue el país más importante del mundo. 4 ya se han cumplido y una más está sucediendo ahora mismo. Pero empecemos por la primera, un desastroso colapso económico. Ahora, en muchas ocasiones la gente ha predicho o hasta predicen ahora mismo que el sistema económico colapsará, pero las profecías de Wilkerson son muy distintas. El pastor recibió su visión en los años 70, una época en la que Estados Unidos se encontraba en medio de una de las expansiones económicas más largas y prósperas de la historia. La posguerra había traído un auge económico sin precedentes, con altos niveles de empleo, crecimiento sostenido y un mercado bursátil en ascenso, algo que hoy se estudia en las escuelas como el estado de bienestar. En este contexto, las visiones de Wilkerson sobre un colapso económico global y una recesión prolongada parecían imposibles de imaginar, porque realmente vivía en una era dorada donde la prosperidad parecía inquebrantable. Sin embargo, es increíble ver cómo lo que sonaba alarmista hace 50 años parece estarse desarrollando ante nuestros ojos. Nos hallamos frente a una inminente confusión económica de alcance mundial. No solo el dólar americano está encaminado a tener grandes dificultades, sino todas las demás monedas corrientes en el mundo entero. Veo una confusión económica total que batirá a Europa primero, luego a Japón, los Estados Unidos, Canadá y tiempo después al resto de las naciones. Podría ponerte recortes de noticias, videos y libros que afirman que esto que profetizó Wilkerson hace más de 50 años se está cumpliendo ahora mismo, pero no es nada, porque realmente el pastor da mucho más detalle de esa catástrofe económica que vio. Tengo la convicción de que seremos testigos de la quiebra de algunas de las principales y más populares corporaciones del país. Veo surgir tremendas dificultades para las corporaciones de créditos. Habrá muchas personas que se verán imposibilitadas de liquidar sus obligaciones, llevando con ello al caos. Ahora podrías decirme, y con total razón, que siempre hubo empresas que quebraron y que esto no es realmente una predicción. Y yo te respondería, bueno, sí, ¿no? Tiene sentido, pero ¿no te parece llamativo que en las últimas décadas hemos visto cómo gigantes históricos, pilares de la economía global que parecían invulnerables, colapsaron? Empresas como Lehman Brothers, declarada en bancarrota en 2008, desencadenando una de las crisis financieras globales más grandes de la historia, es uno de los ejemplos. Pero esto es más profundo que algunas empresas cerrando, no, el sistema entero. Ahora está quebrado. En los años 70 conseguir un empleo era relativamente sencillo para muchos y el sueño de la casa propia era algo alcanzable para la clase media. Hoy el panorama es sombrío y distinto. Los trabajos estables son algo extraños. Fueron reemplazados por empleos temporales y en general mal remunerados. La idea de tener un trabajo estable para toda la vida es casi una quimera. La seguridad laboral que una vez conocieron nuestros padres y abuelos desapareció. Los jóvenes luchan para pagar alquileres desorbitados y realmente para la gran mayoría comprar una casa está fuera del alcance, ni siquiera se sueña. Nuestra generación no se endeuda para comprarse autos o inmuebles, nos endeudamos para poder salir a comer y comprarnos ropa. Esto, claro está, no es un problema exclusivo de tu país o del mío, que somos tercermundistas, no. Está sucediendo en la que una vez fue la nación más poderosa de la tierra. En Estados Unidos la deuda nacional alcanzó niveles sin precedentes y los individuos no están en una mejor situación. Las tarjetas de crédito, los préstamos han creado una población ahogada en deudas y el sistema entero realmente parece estar colapsando bajo su propio peso, tal como lo predijo Wilkerson. El aumento de la brecha entre ricos y pobres, el colapso de las pequeñas empresas, la lucha de las familias para llegar a fin de mes, bueno, hace falta que diga más. Pero la visión de Wilkerson no solo hablaba de un colapso económico, sino de una crisis moral y espiritual que acompañaría la decadencia material de Estados Unidos. Y de eso trata el segundo punto, el problema de la familia. Una de las profecías más alarmantes en la visión es la que se relaciona con la crisis familiar y los altos índices de divorcio. Wilkerson vio una desintegración familiar sin precedentes. Hoy en día, 1 de cada 2 matrimonios y medio termina en divorcio y el día de retribución está a punto de llegar, a tiempo que el divorcio llegará a ser epidémico. Más y más niños quedarán marcados y lesionados como resultado. Los hogares de algunas de las parejas más ideales se disuelven y los niños están atrapados en el medio. A estos se les enseñó a odiar a uno de los padres o a ambos porque no se les dejó posición intermedia. La Biblia misma predice que vendrá el día en que los hijos e hijas delatarán a sus padres y se levantarán contra ellos aún
haciéndolos morir. Estamos frente a una prevaricación de todos los lazos familiares. Vayamos a la década del 70, donde este hombre escribió esta profecía. Allí podemos ver una época donde la estructura familiar tradicional era la norma y el divorcio era relativamente raro. Las familias solían mantenerse unidas y los valores tradicionales estaban sumamente arraigados en la sociedad. Sin embargo, nuestra realidad hoy es totalmente distinta. Los índices de divorcio han aumentado drásticamente. Estadísticas recientes muestran que casi el 50% de los matrimonios en Estados Unidos terminan en separación. Y eso es que ni siquiera hay tantos. Es mucho más normal que la gente tenga hijos y conviva sin casarse en nuestro tiempo. Esta desintegración de la unidad familiar ha llevado a un aumento significativo en la cantidad de hijos criados en hogares monoparentales. Sin lugar a duda, las familias están más fragmentadas que nunca y los valores que una vez sostuvieron a la sociedad americana están siendo reemplazados por una cultura de individualismo y satisfacción inmediata. Las narrativas modernas promueven la idea de que seguir tus sueños y deseos es lo más importante, incluso sacrificando los compromisos y responsabilidades familiares. Este enfoque en la satisfacción personal ha contribuido mucho a que se desintegre la familia. Ahora, yo no sé si vos crees o no en profecías, pero tenés que admitir que esto es, por lo menos, interesante. Y si todavía tenés dudas, déjame contarte la predicción número 3, el colapso moral y cultural de Estados Unidos. En las clases de educación sexual de los últimos cursos del secundario y en la escuela superior se presentará el acto sexual en films. Se le dirá a los estudiantes que el amor homosexual es normal y que los actos sexuales entre no casados son de desear. Todo esto para vos que estás viendo este video te suene lo más normal del mundo, pero era impensado hace 50 años. En 1973 la educación sexual era limitada y muy conservadora en el mundo en general, pero en Estados Unidos particularmente. Las discusiones sobre sexualidad eran tabú y en la mayoría de los casos se limitaban a diagramas simples y descripciones anatómicas básicas. La idea de que los estudiantes verían películas o fotos explícitas sobre el acto sexual parecía inimaginable y alarmista. Sin embargo, hoy en día la educación sexual en muchas partes avanzó significativamente, incluyendo contenido explícito y discusiones abiertas sobre la homosexualidad, el consentimiento y las relaciones sexuales en general. Todo este cambio ha sucedido en apenas una generación. No es de extrañar que en respuesta a estos cambios hayan surgido movimientos como Con mis hijos, no te metas, que buscan proteger a los niños de lo que perciben como una agenda ideológica en la educación sexual. Estos movimientos argumentan que la educación sexual explícita y la promoción de la diversidad en las escuelas socavan los valores tradicionales y la autoridad de los padres. Para muchos cristianos estos movimientos representan una lucha por mantener la pureza y la moralidad en un mundo que parece alejarse cada vez más de la Biblia. Pero esto no es nada, porque Wilkerson va aún más lejos. En La Visión escribió: las principales cadenas de televisión quedarán enredadas en este derrumbe moral. Pronto en los programas de las cadenas de televisión intentarán introducir senos desnudos. Los torsos o bustos descubiertos serán la nueva moda para los que procuran liberalizar los medios. Cuando desaparezca gradualmente la alarma a esta tentativa de presentar torsos al descubierto, seguirá la desnudez total. Es imposible leer esto y no entrar en shock. ¿Cómo lo vio con tanta claridad? No hace falta que lo mencione, pero en nuestros días la desnudez parcial o total, arriba, abajo, y las relaciones explícitas son habituales en servicios de streaming como HBO, Netflix y demás. Contenido que habría sido considerado pornográfico hace 50 años, ahora se promociona como entretenimiento al alcance de los niños, niñas y adolescentes. Sencillamente brutal. Ahora, antes de revelarte la última profecía, la más intensa, la que yo creo que está sucediendo ante nuestros ojos ahora mismo, voy a mostrarte la cuarta predicción que ya se ha cumplido. Veo surgir una tremenda reacción contra los ecólogos y ambientalistas, con expertos que estarán en contra de muchos de los hallazgos de estos especialistas. En la televisión, en revistas y en otras discusiones públicas habrá una corriente que se desarrollará contra aquellos que adviertan sobre la contaminación y que piden control ambiental. Créalo o no, los ambientalistas y ecólogos serán puestos en telas de juicio, repudiados y rechazados. A mí esto me sorprende porque cuando yo era chico había documentales y películas que advertían del cambio climático y Greenpeace era popular, ponele, ¿no? Pero en la actualidad los ambientalistas y ecólogos enfrentan una oposición significativa. A pesar de la creciente evidencia sobre la degradación ambiental, hay una fuerte corriente de negacionismo y de rechazo a estos hallazgos. Políticos, medios de comunicación y figuras públicas a menudo desacreditan a los científicos y cuestionan sus investigaciones. Movimientos como los negacionistas del cambio climático han ganado fuerza, apoyados por intereses corporativos y políticos que buscan mantener el status quo. Las redes sociales y los
los medios de comunicación han amplificado estas voces, creando una plataforma para difundir información errónea y generar dudas sobre la ciencia ambiental. Díganme ustedes si esto no refleja la predicción de Wilkerson sobre cómo los ambientalistas serían rechazados y repudiados en mayor parte. Perdón por insistir, pero ¿cómo pudo este hombre prever esto con tanta precisión? Literalmente en los 70, cuando lo escribió, la conciencia ambiental comenzaba a ganar fuerza. El Día de la Tierra, de hecho, se celebró por primera vez en 1970 y los movimientos ecologistas empezaban a alertar sobre los peligros del dióxido de carbono y el daño al medio ambiente. En ese contexto, la profecía de Wilkerson sobre una futura persecución ambientalista parecía improbable. Sin embargo, esto ha cobrado vida hoy, y de manera alarmante. Llegamos ahora sí a la quinta y última predicción sobre los Estados Unidos, la que aún no se ha cumplido, pero que yo creo que está sucediendo ante nuestros ojos. Viene un espíritu de persecución. Veo venir una hora de persecución tal como nunca ha presenciado la humanidad antes. Esta será una persecución de los verdaderos creyentes de Jesús, que surgirá como un monstruo de muchas cabezas que sale del mar. Comenzará lenta y artificialmente, viniendo en un momento en que la libertad religiosa parecerá estar en el máximo. Se extenderá por todo Estados Unidos y al mundo entero y se convertirá finalmente en una especie de locura. Ahora voy a necesitar que me prestes toda tu atención. En los años 70, cuando Wilkerson escribió estas palabras, la idea de una persecución abierta contra los cristianos en los medios de comunicación de Estados Unidos parecía de mínima improbable. En ese momento, los programas religiosos tenían mucho espacio y respeto en la televisión y la radio. Sin embargo, hoy en día la historia ha cambiado. Y aún más, se tenían alta estima a predicadores y pastores conocidos, poderosos como Bill Graham. Las redes sociales están llenas de críticas y ataques contra figuras cristianas prominentes y las plataformas a menudo restringen o censuran contenido religioso. Esto me ha tocado vivirlo de manera personal al hablar de Dios en internet en numerosas ocasiones y sin explicación, mucho menos aviso previo. Las grandes plataformas nos han desmonetizado videos, limitado nuestro alcance y desalentado nuestro trabajo. Por supuesto que esto no es una censura total, pero sí es un incentivo para que dejemos de hacer lo que hacemos. Pero aún hay más, porque Wilkerson también profetizó sobre el ataque de Hollywood contra la fe verdadera. Él escribió: observe cómo Hollywood va a aumentar su ataque contra la verdadera religión por medio de más películas de tipo ridiculizante. En los años 70, el cine y la TV ya comenzaban a explorar temas religiosos, pero la visión de Wilkerson sobre un ataque sostenido y sin vergüenza de Hollywood contra la fe cristiana parecía extremista. Una vez más, esta profecía se está cumpliendo. Películas y programas de televisión a menudo retratan a los cristianos, especialmente a los protestantes, como figuras cómicas, hipócritas, engañadoras. Son representados siempre de manera negativa, perpetuando una imagen distorsionada de lo que es ser creyente en Jesús. Pero lo más triste y doloroso no es que ridiculicen a los cristianos, sino que ridiculicen a Cristo. Solo basta con recordar lo sucedido hace algunos años con la película nefasta de Netflix sobre un Jesús homosexual, o el sinfín de maneras en que el Mesías es puesto en ridículo por parte de series, videos y películas. Es curioso que nunca hagan esto con Buda, Mahoma u otras figuras religiosas relevantes, ¿no? Es como si estuviesen particularmente ensañados con Jesús. Pero ¿por qué digo que esta profecía aún no se ha cumplido completamente, sino que está sucediendo ahora mismo? Bueno, aunque veamos signos evidentes de esta persecución, aún no hemos llegado al punto de locura total que Wilkerson describió. La persecución que experimentamos hoy en día es ciertamente intensa y preocupante, pero hay indicios de que podría intensificarse aún más. Jesús mismo lo advirtió en Mateo 24:9. Los entregarán a tribulación y los matarán y serán odiados de las naciones por causa de mi nombre. La persecución actual es solo una sombra de lo que está por venir. Ser cristiano todavía implica un grado de libertad bastante grande para practicar la fe en los Estados Unidos. Pero según la visión de Wilkerson, este espíritu de persecución se manifestará de maneras aún más severas y omnipresentes. Después de ver todo esto, amigo, te pregunto, ¿crees en las profecías? ¿Cómo explicás que hace 50 años, en un contexto totalmente distinto al actual, un hombre haya logrado predecir con tanta precisión lo que se está viviendo ahora mismo en los Estados Unidos? Mientras pensás tu respuesta, te comento que lo más curioso de todo es que Wilkerson no atribuye su visión al universo, a la energía, sino al Dios de la Biblia. Y puede que para vos la Biblia sea una colección de mitos y leyendas sin ninguna evidencia que la respalde como hechos históricos. Pero ¿qué me dirías si te digo que el arca de Noé, por ejemplo, acaba de ser encontrada en Turquía y que al abrir la puerta de ella los científicos quedaron en shock? ¿No lo crees todavía? Hace clic para ver este video inmediatamente.